En esta segunda parte de este ejercicio que vamos a trabajar, vamos a seguir discutiendo la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, en este caso, ley de calentamiento. Estamos viendo cómo en la primera parte del ejercicio obtuvimos las condiciones térmicas, esta constante de proporcionalidad K, que nos iba diciendo cómo iba a ir absorbiendo energía con respecto al tiempo. Distintos objetos tienen distintas formas de irse enfriando o calentando, según sea el caso, en el ambiente. Entonces esta constante nos va a decir cómo absorbe. Ahora, lo que vamos a ver en esta segunda parte de este ejercicio es la forma en la que nosotros metemos ahora el pavo al horno. Entonces ahora ya no vamos a tener la temperatura ambiente de 29 grados. Ahora vamos a meter nuestro pavo a un nuevo ambiente, que es el horno, y vamos a ver ahora cuál es la forma en la que absorbe la energía, y vamos a describir la temperatura con respecto al tiempo. Entonces vamos a ver ahora el inciso C. En el inciso C tenemos lo siguiente. Tenemos ahora que si el horno es calentado a 267 grados Celsius y después el pavo es colocado adentro de este horno 1 hora y 52 minutos después de ser extraído del congelador. ¿Aquí qué quiere decir esto? Hasta aquí es lo que hicimos en el inciso A y B. ¿Qué quiere decir eso? Que primero se esperó 1 hora 52 minutos para obtener una temperatura menor, es decir, para dejar descongelar el pavo. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura ahora vamos a meter el pavo a otras condiciones. Las condiciones que teníamos inicialmente era la condición de la cocina. Ahora vamos a tener la condición dentro del horno, que es una cosa muy diferente. La temperatura entonces inicial cuando metemos el pavo al horno va a ser lo que calculamos en el inciso B. Es decir, la temperatura de cuando se descongeló nuestro pavo. La temperatura ahora cuando ingresamos el pavo al horno es lo que calculamos anteriormente, de 26.23 grados Celsius. La temperatura del medio ahora es la temperatura del horno. La temperatura del horno es de 267 grados Celsius. Entonces eso es lo que tenemos en este caso. Aquí nos pregunta, dice, determine el tiempo dentro del horno. Aquí nos pide la respuesta en minutos requerido para que el pavo alcance una temperatura, es decir, la temperatura a un tiempo T que no conocemos. Quiero que yo tenga 94 grados Celsius. 94 grados Celsius. ¿Qué otra cosa conocemos? Conocemos también la constante de nuestro sistema, que es de 1.3947 horas a la menos 1. Entonces aquí lo que nos pregunta es por el tiempo. Vamos a meter entonces nuestros datos aquí arriba y vamos a plantear la ecuación, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ya tenemos entonces aquí nuestros datos en la fórmula que tenemos aquí arriba. Metemos entonces nuestros datos teniendo en cuenta los signos y bueno, cuidando nuestro sistema. Recuerden que aquí nos pregunta en cuánto tiempo el pavo va a alcanzar una temperatura de 94 grados Celsius. Eso es lo que quiere decir esto. Vamos a obligar a esta ecuación y vamos a ver cuánto vale este tiempo, que es mi incógnita, para que valga esto que tenemos acá, 94 grados Celsius. Bueno, vamos a proceder con las cuentas y eso es lo que vamos a obtener a continuación. Aquí está ya la primera resta que tenemos aquí. Eso es lo que hice. Estos 26.23 menos 267 es este número que tenemos aquí. Bueno, voy a pasar este número. Recuerden que estoy despejando el tiempo, que esto que tenemos en este lado. Aquí lo que voy a hacer es que voy a pasar esos 267 que están sumando, voy a pasarlos al otro lado restando. Y después voy a pasar dividiendo esto con todo y su signo y nos va a dar lo siguiente. Entonces esta operación, y ahora vamos a hacer esta cuenta que tenemos aquí. Recuerden, hay que tener en cuenta los signos. La parte de arriba me va a dar negativa porque es mayor el menos 267 y la parte de abajo es negativa, entonces menos entre menos esto va a ser positivo, tengan en cuenta eso. Como queremos el tiempo, para bajarlo de ahí hay que sacar el logaritmo natural. Entonces, sacando el logaritmo natural y después dividiendo esto que tenemos de este lado, nos va a quedar lo siguiente. Vamos a tener que el tiempo va a ser igual al logaritmo natural de lo siguiente. Vamos a tener logaritmo natural de 0.0
71.85. Esto ya es haciendo esta cuenta que tenemos aquí. Y después dividiendo esto entre menos 1.3947 horas a la menos 1. Entonces ya es cuestión de meter esto a la calculadora. Vamos a hacer esta cuenta y vamos a poner entonces lo siguiente. Tenemos aquí la función logaritmo natural de 0.7185, que desde luego dio negativo, fíjense. Y después vamos a dividir esto entre menos 1.3947. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, esto va a quedar positivo porque desde luego queremos un tiempo en el cual nuestro pavo va a adquirir una temperatura de 94 grados Celsius. Esto va a ser 0.23 y fíjense, aquí horas va a quedar a la menos 1. Entonces, cuando lo pasamos hacia arriba quedan horas de esta forma. El ejercicio nos pregunta por el tiempo en minutos, recuérdenlo. Entonces, nada más para transformar eso, estos 0.23 horas, la transformación es lo siguiente. Tenemos que una hora tiene 60 minutos, las horas se van a cancelar. Entonces estos 0.23 los voy a multiplicar por 60. Entonces esto en minutos, el tiempo va a ser igual a 14.22 minutos. Entonces este va a ser el tiempo en el cual nosotros vamos a tener nuestro pavo ya dentro del horno, que va a alcanzar una temperatura de aproximadamente 94 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el agua contenida en el pavo pues ya ahora va a empezar a un punto de cocción donde alcanzamos los 100 grados aproximadamente, los 94 grados. Entonces ya a partir de aquí se puede bajar el horno, se puede poner en otra etapa. Este es un tipo de procedimientos muy común en cocina. Entonces son cálculos que se pueden seguir. Entonces aquí el tiempo que va a tardar el pavo en alcanzar esta temperatura ya dentro del horno después de haber sido descongelado afuera del horno, esos son los incisos A y B, es de 14.22 minutos como nos lo pide este ejercicio. Ahora vamos a ver un último punto en donde nos pide otro marcador, otro punto de temperatura en el horno. Entonces vamos a ver lo siguiente, vamos a ver el inciso D. Pues entonces aquí ya para concluir con este último punto nos pregunta el tiempo dentro del horno, otra vez en minutos, requerido para que el pavo ahora alcance una temperatura de 195 grados Celsius. En el ejercicio anterior determinamos cuánto tiempo era necesario para llegar a los 94 grados Celsius. Entonces, si se fijan aquí, lo único que modifiqué fue la temperatura que tenemos aquí. Entonces todo lo demás sigue siendo lo mismo. La temperatura inicial del pavo fue la temperatura de cuando se descongeló, de 26 grados, es lo mismo. El horno sigue a la misma temperatura de 267 grados Celsius y desde luego el pavo sigue siendo el mismo. Estas son las propiedades térmicas del pavo. Si fuera, por ejemplo, otra cosa, si fuera un pollo más pequeño o si fuera otro platillo, tardan distintos tiempos. Si fuera un pastel, la constante térmica sería diferente. Entonces, como no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Noten que aquí el procedimiento, lo único que hice fue cambiar esto que tenemos acá de este lado, esos 195 grados que queremos que alcance en nuestro pavo. Bueno, entonces ya aquí al final, en esta fórmula que tenemos aquí abajo, haciendo esta cuenta con el procedimiento idéntico como lo hicimos en el caso anterior, entonces ya vamos a tener este despeje en este caso. Ahora en este caso es 2.2990, así lo vamos a dejar. Entonces ahora ese es el tiempo que vamos a tener que meter a nuestra calculadora. Ahora entonces vamos a cambiar esto y modificando esto un poco, tenemos ya nada más el logaritmo natural de esto que tenemos aquí, 29.9 es lo que vamos a tener en este caso, dividido entre el negativo. Recuerden que el logaritmo de la parte de arriba es negativo y el negativo de abajo, vamos a tener esto, punto 86.56. Estos son horas en este caso.
Como nos dice el ejercicio, esto nos lo pide en minutos, entonces al momento de multiplicar esto por 60, como lo hicimos en el caso anterior, el tiempo que vamos a tener para que ahora nuestro pavo alcance una temperatura de 195 grados Celsius va a ser ahora de 51.93 minutos. Esto ya son minutos. Entonces ese va a ser el resultado de este ejercicio y ya con eso podemos determinar estos puntos importantes. Vamos a ver ahora ya nada más como conclusión este sistema, la explicación de estos puntos ya de forma gráfica. Vamos a ver esto en el graficador y vamos a determinar los dos momentos que son importantes en este ejercicio. El primer momento de que se descongeló el pavo y el segundo momento ya el momento de cocción, ya cuando estamos viendo nuestro sistema, nuestro pavo en este caso ya descongelado en el horno. Vamos a ver ese par de comportamientos de forma gráfica. Como podemos ver, ya esta es la gráfica de nuestro sistema en la primera etapa. Recuerden, la primera etapa se refería a lo que le pasaba a nuestro pavo cuando lo sacábamos del congelador. Cuando lo sacábamos del congelador inmediatamente, aquí recuerden que esta gráfica, si lo vemos, el eje X está en minutos. Entonces aquí la gráfica que estoy poniendo aquí arriba, esto es una de las gráficas que obtuvimos en los primeros incisos. Lo estoy poniendo la constante de proporcionalidad, esto que está en el exponente, lo estoy poniendo la escala en minutos, no lo estoy utilizando en horas. Entonces, pues bueno, es una cosa que hay que notar. Si yo hubiera puesto esa constante de proporcionalidad, esta que está aquí dentro del argumento del exponencial, si yo lo hubiera puesto en horas, entonces la escala que estuviéramos viendo aquí en el eje X, 20, 40, 60, 80, 100, 120... eso lo que estaríamos viendo, lo estaríamos viendo en horas, no estaríamos viendo eso en minutos, sería una escala diferente. Entonces, por ejemplo, en lugar aquí en el eje X, en lugar de 60, ahí estaría viendo un 1. Entonces, nada más cambiaría un poquito la escala. Aquí lo estoy viendo en minutos. Entonces, a los 0 minutos, cuando sacamos el pavo del congelador, tenemos aquí que estaba a menos 8 grados Celsius. Recuerden, el eje X es el tiempo en minutos y el eje Y es la temperatura en grados Celsius. Bueno, después lo que tenemos es que teníamos una medición. Teníamos después de 31 minutos, más o menos aquí 31 minutos, tenemos aproximadamente 11 grados, aquí como lo podemos ver. Entonces eso es lo que obtuvimos en el primer inciso como medición para determinar la constante K. Ya después que obtuvimos la constante K, ya sea en horas o minutos, nos preguntaba cuál era la temperatura en el inciso B después de 1 hora 52 minutos. 1 hora 52 minutos es 60 más 52, o sea 112 minutos. Entonces, por ejemplo, aquí, recuerden, es el primer número el que estoy viendo, 112 minutos. 112 minutos, entonces, habíamos obtenido una temperatura de alrededor de 26 grados. Entonces, eso es lo que tenemos acá. La gráfica nos va diciendo cuál es la temperatura. Recuerden que es la etapa de descongelamiento, cuando estaba el pavo afuera del refrigerador. Ahora vamos a ver la siguiente gráfica que ya nos habla de cuáles ahora las condiciones dentro del horno. Ya esta es la etapa de cocción en el horno. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Aquí ahora ya estamos viendo la segunda etapa de este ejercicio, en donde ya tenemos ahora el pavo en el horno. El horno, recuerden que tenía una temperatura interna de 267 grados Celsius. Aquí es esta línea punteada que estamos viendo en la horizontal. Nuevamente la escala está en minutos y podemos ver entonces esto. Hay que notar entonces que aquí, como podemos ver, a los 0 minutos, cuando metemos el pavo ya que estuvo descongelado en el horno, tenía una temperatura de 26.23 grados Celsius. Eso es lo que podemos ver aquí. Después ahora el pavo tendía a subir su temperatura. En el primer inciso nos preguntaba cuánto tiempo era necesario para que el pavo obtuviera una temperatura de 94 grados. Aquí, como podemos darnos cuenta, podemos ir rastreándolo, 94 grados, y podemos ver que es el resultado aproximado que obtuvimos en nuestros incisos, que era de 14.22 minutos. Entonces, ese fue el primer inciso. Después, ahora el segundo inciso, ya en esta etapa del horno, ahora nos preguntaba cuánto tiempo era necesario para que el pavo llegara a una temperatura de 195 grados.
Entonces 195 grados obtuvimos un tiempo alrededor de 52 minutos más o menos. Entonces, como podemos darnos cuenta, eso es lo que tenemos en este caso aquí. Son aproximaciones. Si metemos más decimales a nuestras fórmulas, a estas fórmulas que tenemos acá, la constante de disipación térmica, de las propiedades térmicas, en este caso del pavo, nos va a dar una mejor precisión. Pero otra vez, si nosotros analizamos el pavo y si nosotros dejamos el pavo por 10, 20 horas, nunca va a tener una temperatura superior a la temperatura del horno de 267 grados. Entonces, con el tiempo, eventualmente el pavo va a llegar a esta temperatura. Entonces, estos son los tiempos y las manipulaciones que se hacen en el ejercicio utilizando la ley de enfriamiento de Newton, en este caso que es un caso de calentamiento, pero también es aplicable a un caso de enfriamiento, que eso es lo que vamos a ver en el siguiente ejercicio. Entonces, para este caso, que es un caso muy completo de 2 etapas de absorción térmica, es una de las soluciones para la ley de enfriamiento de Newton, ley de enfriamiento o ley de calentamiento de Newton. Esto, recuerden que es una solución a una ecuación diferencial de primer orden. Es una de las aplicaciones más importantes que tenemos para este tipo de fenómenos. Entonces, con eso concluimos este ejercicio.